Mi nombre es Cariluz Dávila y vamos a estar hablando de la unidad de átomos y en este video en específico vamos a estar hablando de 3 leyes que llevaron al desarrollo de la teoría atómica. Estas 3 leyes son la ley de conservación de masa, la ley de proporciones definidas y la ley de proporciones múltiples. La ley de conservación de masa dice que la masa a través de una reacción se va a mantener constante, es decir, lo que tengas al principio va a ser lo que vas a tener al final. La ley de proporciones definidas o ley de proporciones constantes me dice que no importa la fuente de la que salga un compuesto, va a tener la misma composición. Y la ley de proporciones múltiples lo que me dice es que si yo tengo 2 compuestos que contienen los mismos elementos, yo voy a poder expresar la diferencia entre esos elementos dejando una constante. La otra entonces va a poder ser representada, ese otro elemento, como unos números enteros. Vamos a empezar hablando de la ley de conservación de masa y la ley de conservación de masa, como les dije, lo que dice es que a través de una reacción la masa se va a mantener constante. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos 2 soluciones separadas y tiene cierta masa y cuando se mezclan y vemos que ocurrió una reacción porque vemos un sólido en el matraz y que obviamente la probeta está vacía, vemos que mantiene la misma masa. Así que básicamente eso es lo que me dice la ley de conservación de masa, que si yo comienzo con unos reactivos que tienen cierta masa, y aquí tenemos un ejemplo de estos 2 reactivos que cuando suman 100.08 gramos, al final vamos a tener 100.08 gramos. La otra ley es la ley de proporciones definidas o ley de composición constante, que como les comenté, lo que dice es que no importa la fuente de la que salga un compuesto, siempre va a tener la misma composición. Y aquí tenemos el ejemplo de carbonato de calcio. Carbonato de calcio lo encontramos en el cascarón de huevo, lo encontramos en el esqueleto de los corales, lo encontramos en las tizas que se utilizan para escribir en las pizarras. Y si yo cojo 20 gramos de ese carbonato de calcio de todas esas diferentes fuentes y le hago un análisis, voy a encontrar que hay 8 gramos de calcio, 2.4 gramos de carbono y 9.6 gramos de oxígeno. No importa la fuente de la que se saque ese carbonato de calcio. Aquí vemos que hay 2 columnas adicionales que son 2 diferentes formas también de representar la composición elemental de un compuesto. Una es fracción de masa y para calcular fracción de masa esos números se obtuvieron dividiendo esos gramos entre los gramos totales. Si dividimos 8 entre 20 vamos a obtener el 0.40, que es la fracción de masa de calcio. Se hace lo mismo con el carbono y lo mismo con el oxígeno. Quiero indicarles que la suma de las fracciones de masa debe sumar a 1. ¿Verdad? Si nosotros sumamos todas esas fracciones de masa, me da a 1. Y eso es importante que lo sepamos porque si sé que son 3 elementos y sé la fracción de masa de 2 de ellos, yo puedo determinar la fracción de masa del otro simplemente restando. Otra forma de representar composición es utilizando el porciento por masa, que no es otra cosa que esas fracciones de masa multiplicarlas por 100. ¿Verdad? Si multiplicamos el 0.40 por 100, conseguimos el 40% que indica ahí. Obviamente, así como en fracción de masa suman a 1, en este caso van a sumar a 100 esos porcientos por masa. Y no importa la fuente que yo tenga, ¿verdad? O de la que saque el carbonato de calcio, siempre va a tener esa composición. Así que es bien importante que eso lo sepamos. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a resolver ejercicios como este. En este caso me están hablando de un mineral de uranio, y ese mineral de uranio se le hizo un análisis y se encontró que si se analizan 84.2 gramos de ese mineral, 71.4 gramos van a ser de uranio.
Esto es importante porque ya nosotros podemos de ahí sacar todo lo que habíamos visto en la transparencia anterior. Pero no quieren eso nada más. Ellos quieren que se diga que cuántos gramos de uranio hay en 102 kilogramos de ese mineral. Y este ejercicio se puede hacer de varias formas. Este ejercicio podemos sacar el porciento de uranio, que para eso dividimos 71.4 gramos de uranio entre 84.2 gramos del mineral. Y si lo multiplicamos por 100, de ahí vamos a obtener el 86, les digo ahora, 84.8% de uranio. Ese porciento de uranio es importante que ustedes sepan que lo pueden expresar como que es 84.8 masa, sea gramos, vamos a poner gramos, pero puede ser kilogramos de uranio sobre 100 gramos del mineral. Pero puede ser 84.8 kilogramos de uranio sobre 100 kilogramos de mineral, siempre y cuando la masa arriba y abajo sea la misma. Eso lo podemos utilizar entonces para convertir este 102 kilogramos del mineral, y podemos hacer este ejercicio de varias formas. Uno de ellos es, podemos poner aquí 100 kilogramos del mineral, contiene 84.8 kilogramos de uranio. Esa es una de las formas. Y vea que tenemos kilogramos de uranio. Pero el ejercicio no me está pidiendo kilogramos de uranio, me está pidiendo gramos de uranio. Así que aquí yo puedo poner 1 kilogramo de uranio, son 10 a la 3 gramos de uranio. Y ahí tenemos los gramos de uranio, que son, les voy a decir rapidito, son los 102 por 84.8 por 1000 entre 100 y nos da 8.65 por 10 a la 4 gramos de uranio. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma que pudieron hacerlo era, comienzan con los 102 kilogramos de mineral. Luego entonces, en vez de utilizar el porciento, utilizan los gramos que salieron del análisis. Por ejemplo, si hay, bueno, pero antes de eso vamos a convertir de kilogramos de mineral a gramos de mineral. Vea que ahí se cancelan los kilogramos de mineral y me queda gramos. Y entonces decimos 84.2 gramos de mineral contienen 71.4 gramos de uranio. Y va a llegar a lo mismo. ¿Ok? Porque los datos provienen de lo mismo. La ley de proporciones múltiples, como les había comentado, lo que me permite es expresar en una razón de números enteros, dejando uno de los elementos constantes, la diferencia entre dos compuestos que se componen de los mismos elementos, de dos diferentes elementos. Aquí tenemos el ejemplo de dos óxidos de carbono. Tenemos el óxido de carbono A, que se compone de 57.1% de oxígeno y 42.9% de carbono, y el B, 72.7% de oxígeno y 27.3% de carbono. Así como les dije anteriormente que si yo tengo los porcientos de composición, yo puedo expresarlos, ¿verdad?, en 100. Yo puedo entonces, asumiendo que tengo 100 gramos de cada uno de esos compuestos, decir, bueno, pues tengo en el óxido A o el óxido 1, 57.1 gramos de oxígeno y 42.9 gramos de carbono, y en el B o en el 2 tenemos 72.7 gramos de oxígeno y 27.3 gramos de carbono. Les dije que la ley de proporciones múltiples mantiene constante uno de los elementos. Así que en este caso vamos a dejar los gramos de carbono constantes, y para hacer eso hay que dividir entre el que queremos dejar constante. En este caso estamos dividiendo
los gramos de oxígeno sobre los gramos de carbono para cada una de las muestras. Si ven, este es el óxido, el de 57.1, es el 1 o el A que les había comentado, y este es el 2 que es el B. Entonces, dividimos los gramos de oxígeno entre los gramos de carbono para cada muestra. No van a mezclar muestras, gramos de oxígeno y carbono de la muestra A y de la muestra B. Eso le va a dar un número y este 1.33 lo que me está diciendo es que son 1.3 gramos de oxígeno por gramo de carbono. Y el de abajo, 2.66 gramos de oxígeno por gramo de carbono. Y como les había comentado en videos anteriores, el que yo tenga una división de unidades, a la unidad de arriba le corresponde el número y a la unidad de abajo le corresponde un 1. Así que en este caso tenemos para cada muestra un gramo de carbono y lo que tenemos es los gramos de oxígeno que hay para ese gramo de carbono. Pero entonces, para completar el proceso, ¿verdad?, de utilizar la ley de proporciones múltiples, dividimos esa división o ese número que nos dio cuando dividimos el de una muestra sobre el otro. Vean que aquí tengo el 2.66 y aquí el 1.33. No importa, lo pueden poner invertido, va a darle lo mismo, pero es más fácil si usted pone el número arriba, el más grande, y abajo el más pequeño, porque le da números más fáciles de trabajar. No van a ser números decimales tan chiquitos y un poquito más difícil de visualizar la relación que va a haber. Así que cuando dividimos 2.66 entre 1.33, eso nos da a 2. La calculadora nos dice 2, pero 2 es 2 sobre 1. Así que lo que me está diciendo esto es que el óxido B tiene 2 oxígenos por cada carbono, mientras que el óxido A tiene un oxígeno por cada carbono. Lo que significa que el óxido A, que tiene un oxígeno por cada carbono, es CO, y el óxido B, que tiene 2 oxígenos por cada carbono, sería CO2.